Comenzamos hoy la sesión decimosexta de nuestro seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu con la parte de los carismas. Como siempre pedimos ayuda a la Virgen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, pues como decía antes, vamos a comenzar hoy esta sesión decimosexta sobre la verdad de nuestro seminario, de la verdadera vida en el Espíritu, y comenzamos hoy la parte cuarta, la que está dedicada a los carismas. Para Santo Tomás tienen una gran importancia, va a hablar muy especialmente de la profecía, en la Secunda Secunde, va a tratar también de otros carismas, pero antes, en la Prima Secunde, cuando habla de lo que hoy llamaríamos la moral en general, trata también de la cuestión de los carismas. Es un poco lo que vamos a ver. De ello se encarga, también lo desarrolla en los comentarios a San Pablo, el comentario al capítulo 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, pero vamos a ver hoy de manera resumida lo que plantea en la Prima Secunde. Vamos al texto. Lo tenéis aquí desde la sesión 16, está, esperad que mire en la página para que lo tengáis, está en la página 151. Aquí Santo Tomás en esta parte, digamos, lo desarrolla en el conjunto de lo que sería la teología de la gracia. Recordáis que el esquema de la teología de la gracia es bastante sencillo. Santo Tomás ha hablado en la cuestión 109 de la necesidad de la gracia, por tanto el fin de la gracia, para qué hace falta la gracia según la causa final, de la esencia de la gracia, en qué consiste la gracia, lo que sería la gracia según la causa formal, en la 110, ahí dirá que es algo creado, que es un accidente, que es una cualidad, y luego en la 111, que es en la que nos vamos a centrar, nos va a hablar de la gracia y sus divisiones, que eso sería un poco como la causa material. Ahí es donde nos va a hacer una primera presentación de cómo entiende los carismas, porque precisamente la primera división, la primera distinción que va a hacer Santo Tomás es entre lo que se denomina gracia santificante y lo que se denomina carisma. Tened presente que en estos 5 artículos de la cuestión 111, 3 son los relacionados con los carismas, lo cual muestra hasta qué punto el tema le importaba a Santo Tomás. Y luego, ya sabéis, esto lo vimos al principio, lo siguiente es el 112, se ocupa de la causa de la gracia, entendida un poco como causa eficiente de la gracia, que será Dios, aunque utilizará como instrumento la humanidad de Cristo, también los sacramentos como instrumentos separados de la humanidad de Cristo. La 113 y la 114 son ya efectos de la gracia. La 113, la justificación, efecto de la gracia operante. La 114, el mérito, efecto de la gracia cooperante. Pero eso, diríamos, ahora no lo vamos a tratar y nos centramos simplemente en la división de la gracia y cómo entra ahí los carismas. Ante todo, una cuestión de terminología. Lo que nosotros denominamos carisma, lo que San Pablo denomina carisma, charismata, Santo Tomás lo va a denominar gracia gratis data. El nombre puede llamarnos un poco la atención, ¿y por qué Santo Tomás lo llama de esta manera tan rara? Pues vais a ver por qué. En el argumento sed contra explica, Santo Tomás dice que, por una parte, en Efesios 1:6 se nos explica que Dios nos ha hecho gratos. Y en Romanos 11:16, San Pablo insiste en que la gracia es gratuita. Entonces, de aquí Santo Tomás dice, saca la conclusión, hay una gracia que es gratuita y que además nos hace gratos, pero también podemos pensar en otra gracia que simplemente sea gratuita. Y va a aplicar esa gracia gratuita, gratis data, quedándose solo con el aspecto de la gratuidad para lo que San Pablo denomina carisma. Esto es un poco el motivo por el cual Santo Tomás emplea esta terminología. Diríamos, la argumentación de fondo
parte de Romanos 13:1, en el cual San Pablo explica que las cosas de Dios, las cosas que hace Dios son ordenadas. Esto lo entiende conforme a la enseñanza del Pseudo Dionisio, este autor del que Santo Tomás, digamos, toma tantas cosas. Entiende que ese orden que hay en las cosas que hace Dios tiene también como consecuencia que unas criaturas son conducidas a Dios por medio de otras. Fijaos que en el fondo la elección de los apóstoles, la institución de la Iglesia está un poco en esa línea. Unas criaturas son conducidas a Dios por medio de otras. Para eso el Señor pues, ha establecido lo que sería la jerarquía de la Iglesia, los sacramentos, la explicación de la fe, todo ese tipo de cosas. Entonces, la finalidad de la gracia es que el hombre sea llevado a Dios. Y en esto unas personas van a intervenir para ayudar a otras. Digamos, ese principio es general. ¿Cómo entra este principio en el campo de la gracia o de los carismas? Vamos a verlo. Por una parte, tenemos, ya hemos dicho, la gracia gratum faciens, que es la gracia que nos hace agradables a Dios. Es la gracia por la que el mismo hombre se une a Dios. Sería la gracia santificante, que está en la esencia del alma, la caridad, las otras virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, todas estas cosas. Eso sería propiamente la gracia gratum faciens. Pero tenemos también esa otra gracia gratis data, donde se va a cumplir eso que hemos dicho antes, esa cooperación de un hombre con otro para que sea conducido a Dios. O sea, la gracia gratum faciens nos está diciendo que ya por esa gracia nos unimos inmediatamente a Dios. Pero puede haber otro tipo de gracia que no sea para que la persona se una inmediatamente a Dios, sino para que ayudes a otro para que ese otro sea conducido a Dios. Es un poco, digamos, la distinción entre una gracia y otra. Evidentemente se llama gracia gratis data porque supera el poder de la naturaleza. O sea, no es como una cualidad personal que tiene uno, que también es gratuita, por supuesto, pero en este caso es que supera el poder de la naturaleza. Lo mismo sucede con los méritos. Si podemos merecer ante Dios, es porque primero Dios nos ha justificado, Dios nos mueve para que hagamos el bien. Lo que pasa es que en ese caso, en el de la gracia santificante o en el del mérito, ahí el objetivo sería la propia justificación, ser grato a Dios. En el caso de la gracia gratis data, no es la propia justificación, sino ayudar para que otro alcance la justificación, ayudar para que otro sea santificado. Por eso aquí la idea de fondo, y la cita cuando Santo Tomás cita 1 Corintios 12:7, San Pablo explica que se da la manifestación del Espíritu para que sea útil a los demás. Es decir, si tenemos esta manifestación del Espíritu, si tenemos estos carismas, no es simplemente para lucirnos o para hacer cosas así muy llamativas, sino para que otros puedan acercarse a Dios. Esta es la idea de fondo que tenemos siempre en este tema. En las respuestas a las objeciones, Santo Tomás va a insistir un poco en todo esto. Dirá que la gracia santificante nos hace justos formalmente, o sea, nos santifica por su propia forma. La gracia santificante es ese accidente formalmente sobrenatural, por tanto no es algo que actúe efective, o sea, no actúa como una causa eficiente. Hará falta una causa eficiente para que tengamos la gracia santificante. Esa causa eficiente será el mismo Dios, que actúa por la humanidad de Cristo, que actúa por los sacramentos o de diversas maneras, pero la gracia santificante, en cuanto que está en nosotros, nos santifica formalmente. Con esta precisión, además, reitera lo que había dicho en la cuestión 110, donde explicaba que la gracia santificante es ese accidente que está en la esencia del alma, que nos santifica, y anticipa cosas que luego enseñará en la 112, donde ahí dirá que la causa de la gracia es el mismo Dios, o en la 113, donde nos explicará Santo Tomás qué es lo que quiere decir la justificación, el hacernos justos ante Dios. El ad secundum es especialmente denso, tiene mucho que ver con teología de la gracia, porque va a profundizar en la gratuidad. Y aquí va a decir que la gracia, tanto la gracia gratum faciens como la gracia
gratis data, tanto la gracia santificante como los carismas, siempre son gratuitas. Pero atención, gratuitas de manera distinta de cómo la naturaleza es gratuita. Evidentemente, uno no es que haya hecho méritos para ser creado, uno no es que haya hecho méritos para nacer en una familia o en otra, no, todo eso nos viene dado, o sea, en ese sentido, eso también es gratuito, con lo cual, digamos, la objeción que aborda Santo Tomás es: ¿por qué me dices que una gracia se llama gratis data, gratuita, si también la naturaleza es gratuita? Al final todo es gratuito, que sí, pero distingamos. La gracia es gratuita, la naturaleza es gratuita, pero son dos gratuidades distintas. Porque la gracia es gratuita, por supuesto, pero además es que es desproporcionada. Mientras que lo que serían los dones de naturaleza, hay una proporción entre esa naturaleza, esos dones, esa situación, mientras que la gracia desborda completamente lo que sería la naturaleza. O sea que la respuesta a la segunda objeción es muy importante para abordar cosas que tienen que ver en general con la gratuidad de la gracia. Y luego también se plantea en el ad tertium que ¿por qué hemos distinguido gracia gratis data y gracia gratum faciens si las dos hemos dicho que son gratuitas? Con lo cual parece que la distinción no está bien hecha. Pero Santo Tomás vuelve a insistir: sí, las dos son gratuitas, pero en el caso de la gracia gratum faciens nos santifica, mientras que en el caso de la gracia gratis data no nos santifica, sino que va a ayudar a santificar a otros. De hecho, en el artículo 5, luego lo veremos, comparará la gracia gratis data, la gracia gratum faciens, y pues volverá a insistir en eso, que la gracia gratis data no santifica, pero es una ayuda para otros. Lo que pasa es que esto nos ayuda a comprender bien toda una serie de cosas sobre la gracia y la santificación y la justificación. Propiamente somos justificados por la gracia santificante. Si se hace un uso correcto de las gracias gratis date, si se hace un uso correcto de los carismas, evidentemente tal cosa va a ser meritoria y tal cosa nos va a justificar, pero en razón de la gracia santificante y de la caridad que posee el sujeto. O sea, un poco como el empleo de medios materiales o de dinero para realizar obras de caridad. Evidentemente lo que nos santifica es la caridad que tenemos, el amor a Dios que se extiende al prójimo. El emplear ese dinero o el emplear esos medios materiales o el emplear esos talentos son simplemente instrumentos, porque propiamente lo que nos está santificando es la virtud de la caridad. O sea, eso tengámoslo muy claro, porque si no las cosas se lían absolutamente. O sea, lo que nos santifica propiamente es la caridad, que aquí emplea estos instrumentos. Bien, como veis, por tanto, Santo Tomás nos ha presentado los carismas insistiendo en que se orientan a la santificación de otros, a ayudar a otros, porque lo que nos santifica propiamente es la caridad, es la gracia gratum faciens. Ahora vamos a ver cómo hay que entender la división de los carismas o la distinción dentro de los carismas. Es lo que trata en el artículo siguiente. Fijaos que aquí el punto de partida es el texto, el capítulo 12 de San Pablo, donde enumera toda una serie de carismas. Y Santo Tomás va a tratar de ver por qué podemos hablar de este orden dentro de los carismas. Obviamente, no es que Santo Tomás quiera demostrar por qué hay estos carismas y no hay otros. No es que podamos encontrar razones absolutamente necesarias, sino que tendremos simplemente razones de congruencia, teniendo en cuenta pues las necesidades de la persona, cómo se le puede acercar a la fe. A partir de esto va a ver Santo Tomás por qué hay unos carismas o por qué hay otros. De hecho, la distinción que emplea aquí Santo Tomás va a ser un poco distinta de la que emplea en el comentario a San Pablo o de la que emplea cuando nos hable de la profecía o de otros carismas. O sea que son argumentos de conveniencia, no es una demostración apodíctica. La idea de fondo es que la finalidad de los carismas es cooperar con otra persona para conducirla a Dios. Santo Tomás deja muy claro que no es que tú muevas interiormente a otro para que se acerque a Dios. Eso solo es propio de Dios.
Con lo cual, se trata de mover externamente, de enseñar, de persuadir, de dar argumentos, de ofrecer signos. En ese campo es en el que se sitúan los carismas. Entonces, supuesto que los carismas están para instruir en las realidades divinas que superan la razón, ojo, esto siempre tenerlo muy presente, para que se dé esa instrucción hacen falta tres elementos. El primero es que la persona que tiene que instruir, que tiene que ayudar a otro, conozca esas realidades divinas. Si no las conoce, difícilmente las va a poder enseñar. En segundo lugar, que las pueda confirmar o las pueda probar, porque se trata de realidades que superan la razón, con lo cual tendrás que dar algún signo, algo, para confirmar o probar eso, porque si no la enseñanza no sería eficaz. Y no solo hacen falta estas dos cosas, sino también el que lo puedas manifestar de una manera conveniente a los oyentes, que tengan las palabras adecuadas, que sepas dar un discurso que puedan entender. Con lo cual el esquema es tener los conocimientos, poder confirmarlos o probarlos y manifestarlos de forma conveniente. Entonces, a partir de aquí se organizan los carismas. Para ese conocimiento tendríamos el carisma de fe. Ojo, que fe no es aquí la virtud teologal, sino una especial certeza de las cosas invisibles, una especial certeza de los principios de la enseñanza católica, para poder transmitirlos. El carisma de sabiduría, que es el conocimiento de lo divino, y el carisma de ciencia, que sirve para ofrecer ejemplos suficientes, una explicación que te lleve de los efectos a las causas y así conocer mejor lo divino. No confundáis, de esto Santo Tomás luego nos hará la distinción. Esto no es lo mismo que el don de sabiduría y el don de ciencia, son carismas, se ordenan a la instrucción de otros, no al propio conocimiento. Bien. El segundo bloque es la confirmación de esas enseñanzas para que la persona se acerque a Dios. Lo que pasa es que se trata de enseñanzas que superan la razón, con lo cual no es simplemente que tú hables mucho o digas muchas palabras, sino que tendrá que intervenir Dios de algún modo. ¿Con qué acciones interviene Dios? Pues o bien con acciones propiamente divinas, acciones exteriores, o bien mostrando un conocimiento que es propio de Dios. Respecto a las acciones divinas, tendríamos el carisma de curaciones. Son las obras milagrosas que están ordenadas a la curación corporal. Y el carisma de milagros, que lo que hace simplemente es manifestar el poder divino sobre la naturaleza. Eso sería, diríamos, las acciones divinas que pueden confirmar un discurso, una enseñanza, o bien que en ese discurso también intervenga algo propio del conocimiento divino. Ahí tendríamos el carisma de profecía, que para Santo Tomás es conocimiento de aquello que es solo propio de Dios, como son los futuros contingentes. Solo Dios puede conocer el futuro, con lo cual el que alguien, digamos, dé una profecía de algo que luego se vaya a cumplir, ahí está mostrando que tiene un conocimiento que es propio de Dios, que Dios le ha comunicado, con lo cual eso garantiza un poco la enseñanza de lo que está diciendo, o el carisma de discreción de espíritus, que aquí Santo Tomás lo entiende como el conocimiento de lo que hay dentro del corazón de otra persona. Solo Dios es capaz de conocer los corazones de las personas y por eso cuando alguien muestra estas cosas está, diríamos, dando un signo de que ahí está interviniendo Dios. Y luego, por último, repito, no solo basta el conocimiento, la confirmación de la enseñanza, sino que tenemos que comunicarla, tenemos que transmitirla. Y aquí entraría el carisma de lenguas y el carisma de interpretación. Santo Tomás, en este punto, entiende el carisma de lenguas sobre todo como lo que sucedió en Pentecostés, o el carisma que han tenido algunos santos de poder expresarse en una lengua que no era su lengua propia, hablar en un idioma distinto para que lo entienda el oyente, o el carisma de interpretación, entender el sentido de lo que se dice en otra lengua. Es un poco digamos, cómo lo entiende Santo Tomás. Aquí también las objeciones y las respuestas son muy importantes para comprender esta clasificación. En el Ad Primum explica que ciertamente de Dios recibimos muchos beneficios, tanto del alma, del cuerpo, y que no nos hacen gratos a Dios. Con lo cual podríamos decir que esos beneficios son también carismas o son gracias gratis date. Pero Santo Tomás recuerda que estamos hablando solo de aquellos que superan el poder de la naturaleza y que se orientan a la comunicación de la fe, a ayudar a otras personas
para que se acercan a Dios. En el Ad Secundum advierte que sí, se ha hablado de la fe entre estos carismas, pero no es la fe virtud teologal, sino lo que sería una certeza muy especial que hace que el hombre sea adecuado para poder enseñar a otros. Respecto al carisma de curaciones y el de milagros, Santo Tomás dice que sí, los dos son milagrosos, una curación también es un milagro, pero hay que distinguir, porque la persona curada está más dispuesta a aceptar la fe que quien simplemente ha visto un milagro. Por supuesto, puede haber quien esté curado y luego no, digamos, no le dé mayor importancia, pero en principio la curación es, por así decir, un milagro que uno se lleva puesto, algo que tiene uno en sí mismo, y eso favorece más el que se acepte la fe. También el hablar en lenguas o interpretarlas tiene relación con el mover a la fe, y por eso hay que tratarlo de una manera específica. En la respuesta ad quartum vuelve con algo parecido a lo que hemos dicho antes de la fe. Hemos dicho que se ha hablado de la sabiduría y de la ciencia. La sabiduría y la ciencia son dones del Espíritu Santo, sí, pero decimos que son gracias gratis date solo cuando es una sabiduría y una ciencia especial que tiene una tal abundancia que la comunica a los demás, porque en principio, acordaos que los dones del Espíritu Santo tienen que ver para la propia santificación, para moverse adecuadamente con la ayuda de Dios para hacer una cosa o hacer otra. Cuando hay un don tal de ciencia o de sabiduría que se ordena a la comunicación con otros, ahí estaríamos hablando ya de un carisma. Aquí luego ya veremos que hay que hacer toda una serie de distinciones, porque acordaos que las gracias gratis date en Santo Tomás están siempre vinculadas a la gracia santificante. Perdón, los dones del Espíritu Santo están vinculados a la gracia santificante. Para tener los dones del Espíritu Santo hay que tener la gracia santificante. Ya veremos que con los carismas no es exactamente así. Entonces, en el caso de ver la ciencia y la sabiduría como carismas, hay como una mezcla de ambos aspectos, de lo que sería carisma y de lo que sería don del Espíritu Santo, pero ya lo trataremos al hablar en su momento del carisma de sabiduría y del de ciencia. Vamos a pasar ahora a otra cosa muy importante, que es la comparación entre lo que es la gracia santificante y lo que serían los carismas. Lo tenéis en el artículo 5. Aquí esto es una cosa muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. El punto de partida es el ser contra, que cita a 1 Corintios 12:31, donde San Pablo explica que la caridad está por encima de todos los carismas. Acordaos que en Corinto había toda esa cantidad de carismas o de muchas cosas que algunos consideraban carismas y creían que eso era más importante que la caridad, o que la gracia, o que la fe. Y San Pablo tiene que poner un poquitín de orden. Aquí el argumento desde el punto de vista de la razón teológica es muy sencilla. Una virtud es tanto más excelente en cuanto que se ordena a un bien mayor, porque el fin es más importante que aquello que se da para alcanzar el fin. ¿A qué se ordena la gracia gratum faciens, la gracia santificante? Se ordena a la unión con el fin último, a la unión con Dios. Mientras que las gracias gratis date, los carismas son una preparación respecto a ese fin. Lo que hemos visto antes, la profecía, los milagros inducen al hombre a que se una a ese fin, pero lo que nos une propiamente al fin último es la gracia santificante, con lo cual la conclusión es muy sencilla. La gracia santificante, la gracia gratum faciens, es mucho más excelente que los carismas. En las objeciones va, digamos, a afrontar casos o argumentos que se puedan dar contra este razonamiento, que como veis es muy sencillo, pero nos ayuda a entender que lo fundamental es la gracia santificante y la caridad. Hay un argumento especialmente fuerte que trata en la primera objeción, porque Aristóteles había dicho que el bien del pueblo es superior al bien del individuo. Esto aparecía en el primer libro de la Ética. Luego parece que es mejor la gracia gratis data, que tiene que ayudar a muchos a que se unan a Dios, que la gracia gratum faciens, que ayuda al individuo a que se una a Dios. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás distingue, y de nuevo citando a Aristóteles, que el bien del pueblo, el bien de la multitud, se puede considerar de dos maneras. O bien podemos hablar del bien de la multitud que está en la misma multitud, por ejemplo, el orden que hay en un ejército, o el bien separado de esa multitud.
que está en aquel que manda el ejército, y de él depende el orden del ejército. Es decir, en la causa están los efectos que se van a producir de una manera eminente, de una manera distinta, de una manera más profunda. Vamos a aplicar esto a los carismas. El que manda ese ejército, digamos, perdón, en el bien de la multitud, en este caso sería el bien común de la Iglesia, lo que Santo Tomás llama el ordo ecclesiasticus, no solo el sacramento del orden, sino toda la organización de la Iglesia. Ahí ese bien está, por así decir, repartido en toda la Iglesia. Pero la gracia santificante nos ordena al bien común separado que está en el mismo Dios. Claro, si hay un ordo ecclesiasticus, si hay un bien en la Iglesia, es porque lo ha causado Dios. Ese bien está de manera unida en Dios y de manera dispersa, causada en la Iglesia, en los diversos miembros de la Iglesia. Entonces, la gracia santificante lo que hace es que te ordena a ese bien común separado, que es el mismo Dios. Con lo cual, aunque puede parecer que los carismas se refieran a la multitud y que la multitud es más importante, el bien de la multitud es más importante que el bien del individuo, lo que pasa es que en este caso el bien del individuo se ordena a ese bien común separado, que es el mismo Dios, con lo cual el argumento, la objeción que se había presentado no tiene fuerza. Por otra parte, también explica en la respuesta ad secundum que parece que es propio de una fuerza mayor actuar en otro más que actuar simplemente en uno mismo. Como si dijéramos que un cuerpo ilumine a otros, parece que tiene más fuerza que un cuerpo que solo puede iluminarse a sí mismo. O la virtud de la justicia es más importante que la templanza, porque la justicia relaciona a unos y otros y la templanza se queda en uno mismo. Lo que pasa es que eso sería verdad si la gracia gratis data pudiera realizar en otra persona lo que hace la gracia gratum faciens en quien lo posee, pero ya hemos dicho que no, que la gracia gratis data, el carisma, no es que cause en otro la unión con Dios, sino simplemente ayuda, da algunas disposiciones que a veces terminarán en esa unión con Dios, otras veces no, con lo cual diríamos el carisma simplemente va a ayudar para que se dé esa unión con Dios, pero la unión con Dios la produce la gracia gratum faciens. Aquí, bueno, pone una comparación utilizando la noción de calor de la física aristotélica, que en Aristóteles la dinámica es prácticamente una termodinámica, pero no entramos ahora porque nos obligaría a dar bastantes explicaciones y nos despista un poco de este tema. En la tercera objeción es muy importante porque dice, bueno, lo que es propio de los mejores es más digno que lo que es común a todos. Por ejemplo, el razonar es propio de los hombres, el sentir es propio de los animales, con lo cual diríamos, lo que es más importante es como que está más reducido, lo tienen menos personas o lo tienen menos individuos. Si esto se aplica a la Iglesia, habría que decir que la gracia gratis data la tienen muy pocos, los carismas los tienen pocos, mientras que la gracia santificante está más repartida, con lo cual parece que es más importante el carisma, la gracia gratis data, que la gracia santificante. Lo que pasa es que Santo Tomás aquí, ante todo, explica que el ejemplo que se ha puesto del razonar y el sentir no tiene nada que ver, porque el sentir se ordena al razonar como a su fin, y por eso el razonar es más noble. O sea, no es que el razonar sea más o menos importante que el sentir porque haya más o menos gente que razone, mientras que todos los animales sienten y solo el hombre razona, no. Lo que pasa es que el sentir se ordena al razonar. En este caso, la gracia menos frecuente, el carisma, la gracia gratis data, se ordena a la gracia santificante, como a su fin. Por tanto, no es cuestión de que abunde más o menos una u otra, sino cuál es el fin al que se ordenan los carismas. Y los carismas se ordenan a la caridad, se ordenan a la gracia santificante. Fijaos que esta última respuesta es muy importante para tener una valoración adecuada de los carismas y no dejarse deslumbrar por lo llamativo o por lo poco frecuente. En realidad lo que Santo Tomás está poniendo de manifiesto es que la providencia divina ofrece los medios de salvación a todos los miembros de la Iglesia y eso es realmente lo más importante. El que esos carismas sean más o menos frecuentes es algo bastante secundario. Pues ya para terminar, hoy veis que la lección es bastante más breve, aunque sean cosas muy densas.
Comento simplemente que cuando Santo Tomás explica el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en la lección segunda, vuelve a tratar de la división de los carismas y sigue más o menos esta estructura que hemos visto. Cuando Santo Tomás hable del carisma de la profecía, volverá a recordar un poco esta división de los carismas, aunque ya veremos ahí un poco las diferencias que hay. También ofrece algún detalle más sobre los diversos carismas. Por ejemplo, en este capítulo va a hablar de la discreción de espíritus en el sentido de que alguien conozca si una persona se mueve por espíritu de caridad o por espíritu de envidia. Un poco como una aplicación de eso de que solo Dios conoce el corazón de la persona. Esto es lo que luego, cuando se habla del discernimiento de espíritus, un poco en la línea de San Ignacio, conocer las mociones, de dónde vienen las diversas mociones, iría un poco más en esta línea. Lo que pasa es que la conclusión es lo mismo que hemos visto ya. La caridad supera los diversos carismas porque nos une directamente con Dios. Bien, como habéis podido notar, la enseñanza en esta lección es muy sencilla, pero Santo Tomás nos ayuda a poner las cosas en su sitio. Lo fundamental es la unión con Dios que nos da la caridad. Incluso no dejarnos llevar por eso de que los carismas van a ayudar a toda la multitud, mientras que la caridad ayuda a uno solo. No, la caridad nos une, la gracia santificante nos une, nos vincula con el principio del bien separado, que es el mismo Dios, con lo cual al final beneficia a todos. Esto es un poco, digamos, esa cuestión de la superioridad de la vida contemplativa frente a la vida activa, tal como la plantea Santo Tomás. Bien, pues lo dejamos ya aquí. Ya habéis visto que ha sido hoy algo más breve, pero creo que los temas, la enseñanza es muy importante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.